La Ley General de Educación fue publicada el día 30 de septiembre del 2019. Pasamos al siguiente, por favor. Acuérdense, y vamos a rápidamente a repetir el proceso para que lo vean. Todo va del artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional es el marco normativo de las leyes secundarias, acuerdos y reglamentos y disposiciones relacionados en la educación, y la ley general solamente es la descripción del artículo 3º, o sea, solamente son las reglas de juego, todo definido finamente para que se pueda aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, tantito en el anterior, ¿no? Nosotros sabemos que esa ley general se va a componer de 11 títulos, 36 capítulos, 181 artículos y va a tener 17 artículos transitorios. Es la ley más larga que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a resumir y vamos nosotros a mencionar precisamente los títulos más importantes para el examen. Yo sé que debemos de saber toda y conocer la ley, pero hay títulos característicos, digamos claves, títulos finos que tenemos que ponerle atención, porque de ahí vienen las preguntas, hay mucha pregunta el día del examen, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Yo les decía, tenemos 11 títulos. Esos 11 títulos que tenemos, el título número 1 es el derecho a la educación. Muy importante. De hecho, así empieza el artículo. Todos tienen derecho a la educación. ¿De acuerdo? Súper importante. El título número 2, pues es lo que tenemos ahora, la nueva escuela mexicana. Entonces, también súper importante, son claves. El 3, del sistema educativo nacional, igualmente importante el título. El 4, de la revalorización de las maestras y de los maestros, claro, los maestros y las maestras pues deben estar capacitados, deben de comprender, entender todo para poder brindar. No podemos dar lo que no tenemos nunca. Entonces hay que esforzarnos, estudiar, seguir adelante para poder brindar a los alumnos lo mejor. El 5, de los planteles educativos, la infraestructura de los planteles es súper importante. Acuérdense que si yo trabajo, tengo un lugar agradable, forma un ambiente, forma una atmósfera de aprendizaje. Y no es lo mismo que llegue un alumno y llegue a un lugar bonito, cómodo, agradable, a que llegue a un lugar todo sucio y feo, que no tenga ni dónde sentarse y esté incómodo y todo. No, debe de ser también bien importante y también es clave ahí. Hasta aquí son los importantes y ahorita uno más que les voy a decir. Los demás debemos de conocerlos, por supuesto, sobre todo cuando estamos ya en la función debemos de conocerlos. Por ejemplo, el 6, de la mejora continua de la educación. El 7, del federalismo educativo. El 8, del financiamiento a la educación. El 9 también es título importante, ¿de acuerdo? También es clave, también profundicemos en esos títulos. ¿Qué dice? De la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Corresponsabilidad social. Recuerden que para que funcione algo, no es porque funcione una persona, no es porque sea el director bueno, no. El director tiene que hacer que su conjunto de elementos que tiene se interrelacionen entre sí para brindar un mejor servicio. Son maestros, alumnos, padres de familia, medios de comunicación, son bastante los actores, pero tenemos que enlazarlos, porque si no los enlazamos, lejos de avanzar, estamos en otras cosas y la escuela va para abajo, ¿no? Entonces, es importante el título 9. Tenemos nosotros de la validez de los estudios y certificación de conocimientos, el número 10. Y el número 11, de la educación impartida por particulares, ¿de acuerdo? En todos los niveles los particulares dan educación.
¿de acuerdo? Pero también está la que lo está Estado, la pública, la que ofrece el gobierno. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a hablar rápido del título del derecho a la educación. Tiene 3 capítulos, comprende 3 capítulos. Aquí los 3 capítulos son de suma importancia. El primero es disposiciones generales. Va del artículo 4, son los 4 artículos. Ahí nos va a garantizar lo que dice el artículo 3 constitucional. Sí, va a garantizar que se cumpla lo que dice el artículo 3. También tenemos nosotros la prioridad del Estado. ¿Quiénes son? Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿de acuerdo? Son la prioridad de nosotros, los niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, para todo esto se requiere ¿qué? La responsabilidad del Estado. ¿De qué es responsable el Estado? ¿De acuerdo? Para que todo esto se pueda llevar a cabo bien. Tenemos nosotros también el capítulo número 2, que es súper importante, del derecho a la educación. Ya lo habíamos visto, el derecho a la educación. Todos tienen derecho a recibir una educación, sean de donde sean, vayan como vayan, tienen derecho, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean habitantes del país, estén aquí en México. Conmigo llegó un alumno, no tengo CUR, ok, tramita tu CUR, pero aquí está la escuela. Y presionándolo, tratando de orientarle. El niño venía de Estados Unidos, pero se vino por alguna situación y dejó sus documentos allá. Y no quería tramitar nada, ¿por qué? Porque pensaban que lo iban a deportar o lo iban a llevar. Hay que explicar que tiene derecho a recibir educación, ¿de acuerdo? Y explicarle a los papás para que se sientan con confianza y vayan los niños y reciban su educación. Pueden tramitar su CUR como extranjeros, se los dan también, pero el chiste es que estudien. ¿Ok? Dice, y las palabras claves de ahí son: todas las personas tienen derecho a la educación. Acuérdense, universal, inclusiva, pública, laica, todos los que ya vimos, ¿de acuerdo? Ahí nos faltó una, ¿no? Bueno, pues la incluimos. Sale. Tenemos nosotros el capítulo 3, que dice de la equidad y la excelencia educativa, de la equidad y la excelencia educativa. Término muy común ahorita: excelencia, equidad, palabras claves. Acuérdense, equidad quiere decir que vamos siempre nosotros a quien apoyar, ayudar, no por igual, esto sería igualdad, apoyar a los grupos que tienen mayor, exactamente, por eso es equidad, ¿de acuerdo? Ahí van del 8 al 10, entonces dice palabras claves: equidad y excelencia educativa prioritaria a quienes pertenecen ¿a qué? A grupos y regiones con mayor rezago educativo. Vamos a enfocarnos para tratar de que sea pareja la educación, ¿de acuerdo? Que el piso sea parejo. El ejemplo clásico que siempre tenemos: está un niño alto viendo la ventana y alcanza a ver todo hacia el otro lado. Y hay un joven chaparrito, llega y no alcanza a ver. Si yo les doy un banquito a cada uno, pues ¿para qué se lo doy al alto si ve bien? ¿A quién se lo tengo que dar para que sea equidad, tenga una equidad? Pues al que no alcanza a ver, súbete, exacto, para que tenga por lo menos lo mismo y pueda ver, tenga el mismo panorama, ¿de acuerdo? Bueno, esto es bien importante y acuérdense, es el primer título, ¿de acuerdo? Que está comprendido del artículo 1 al artículo 10. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a pasarle a la maestra Vicky para que nos ayude también a explicarla. Adelante, maestra. Bueno, pues vamos a hablar entonces del título segundo, que se refiere a la nueva escuela mexicana. Las funciones de la nueva escuela mexicana, que va del artículo del 11 al 14. Y que después, más adelante, vamos a tener que profundizar sobre la nueva escuela mexicana, que es muy importante, y de la nueva escuela mexicana vienen varias preguntas. Las claves: servicio educativo,
impulsarán el desarrollo humano educativo, promoverá acuerdo educativo nacional. También la nueva escuela mexicana nos habla de los fines de la educación y el artículo 15 es contribuir al desarrollo integral. Siguiente aspecto, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, inculcar el enfoque de derechos humanos, fomentar el amor a la patria, fomentar a los educandos en la cultura de la paz, propiciar actitudes solidarias, promover el aprecio y conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica y lingüística. También estos temas los vamos a profundizar porque vienen varias preguntas de examen. Inculcar el respeto por la naturaleza, fomentar la honestidad y los valores, todo aquello que contribuya al bienestar y desarrollo del país. Al siguiente, por favor. También la nueva escuela mexicana está el capítulo 3 de los criterios de la educación. El artículo 16 nos habla de que será democrática, y eso ya lo hemos repetido. Será nacional, humanística, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, principios de ciencias ambientales, será equitativa, nuevamente, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, que eso ya lo hemos venido repitiendo. Pero no importa, lo seguimos repitiendo para que no se nos olvide y tengamos claras las ideas. Pasamos a la siguiente. También la nueva escuela mexicana en el capítulo 4 de la orientación integral. El artículo 17 nos habla de la formación para la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También nos habla de los programas, planes y programas, de la corresponsabilidad y de las maestras y maestros. También nos habla de los planes y programas de estudio. En el artículo del 22 al 30, favorecerá el desarrollo integral. El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría, determinará los planes y programas de estudio, configuración de planes y programas de acuerdo a propósitos y, por último, los contenidos. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Bien, seguimos con la parte de la Ley General de Educación. En este caso, ya vamos a entrar a lo que es el título tercero, que es el Sistema Educativo Nacional. Dentro de este Sistema Educativo Nacional comprende en el título tercero, desde el artículo 31 hasta el artículo 89. Si ustedes se dan cuenta, es bastante extenso. Tratamos de reducirlo y tratamos de contemplar esas palabras clave que nosotros mismos por la experiencia hemos detectado que son parte esencial, primordial y de importancia y de relevancia, pero también son muy aplicables en la parte de los exámenes, ¿ok? Bien, dice el capítulo primero, dice de la naturaleza del Sistema Educativo Nacional, que sería el CEN. En el capítulo segundo dice del tipo de educación básica. Capítulo tercero, del tipo de educación media superior. Siguiente capítulo, del tipo de educación superior, del fomento de la investigación de las ciencias, de las humanidades, tecnologías y de la innovación, de la educación indígena, de la educación humanista, de la educación inclusiva, de la educación para las personas adultas, situación que esto no se contemplaba con anterioridad, del educando como prioridad,
en el sistema educativo. Y recuerden esta parte, ya se venía manejando, de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando y de la parte del calendario escolar. Esto, en general, es lo que contempla el título tercero del Sistema Educativo Nacional. Ahora, en este caso, las palabras claves, dice que es el actor, es el conjunto de actores institucionales y procesos para la prestación del servicio público de la educación. Son el sistema educativo, habla sobre la prioridad, en este caso, que tiene el Estado sobre las niñas, niños, adolescentes y, ahí faltó algo más, jóvenes. Ya lo está ahí contemplando. La corresponsabilidad que existe, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros como o ustedes también como futuros directivos, no solamente tendrán la responsabilidad de decir, bueno, pues porque yo soy un buen directivo, pues mi escuela va a salir adelante, no. Tenemos que tener la corresponsabilidad con los demás actores que ahí intervienen. Describe las leyes reglamentarias, los comités sociales de participación, la actuación que pueden tener también los padres de familia y contempla la parte de infraestructura, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. Bien, en el título cuarto, que se refiere a la revalorización de los maestros y maestras, ahí ese tema es para nosotros muy, muy importante. Tenemos el capítulo 1, que se refiere al del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo. Si ustedes observan, hemos estado haciendo unas señalizaciones en que aparecen únicamente PE, aquí significa proceso educativo, así aparecen en nuestros exámenes. Hay que tener muy en cuenta estos conceptos para cuando tengamos esa situación, identificamos cuál es la sigla que me está apareciendo y a qué se está refiriendo. ¿Sale? Entonces, en este sentido, los artículos están manejados del artículo 90 al artículo 94. En el segundo capítulo nos menciona el fortalecimiento de la formación docente, que estarán incluidos en los artículos del 95 al 97. En conjunto, nos dice que los maestros y las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Es muy importante la palabra agentes. Cuando la veamos nosotros en una pregunta del examen, cuando hable de agentes, generalmente se está refiriendo a ¿quiénes? A las maestras y maestros, ¿de acuerdo? Es una palabra clave ahí. Continuamos. Y por lo tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Pregunta de examen. Transformación social. ¿Quién está transformando al educando? El maestro, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer este transformador social? Pues priorizar nuestra labor docente. ¿Sí me explico? ¿Qué capacitación he tenido para que frente a grupo yo pueda estar transmitiendo esta información a mis educandos? Entonces, eso es a lo que se refiere en la priorizar esa labor, ¿sí? Fortalecer, desarrollo y superación profesional. ¿Qué estamos haciendo en este momento nosotros? Fortaleciendo y desarrollando esa parte profesional. Muchas veces no estamos aquí sabemos que es padre, ¿no? Que mira el director, la subdirectora. Pero es muy importante que a nivel personal nos sintamos satisfechos de ese trabajo que estamos haciendo. Me encuentro ahí porque es algo que me llena. A mí cuando me preguntan, maestra, ¿por qué estás aquí? Yo no vengo de la normal. Inicié como profesionista, pero al encontrarme en este proceso educativo me encantó, me llamó, me apasiona. Por lo tanto, yo quiero fortalecer y desarrollar mi superación profesional a través de estas capacitaciones que se pueden lograr. ¿De acuerdo? Promover su formación y capacitación. ¿De quién depende, maestros? ¿Depende del Estado mi capacitación? En parte sí, porque el Estado tiene la obligación. Pero la otra, ¿de quién depende?
de nosotros como individuos de querer tener esa formación y capacitación que se va a ver reflejado ya en mi plantel educativo o donde me encuentre. ¿Quién lo va a recibir? Los educandos. Al recibir esta formación mía y mi capacitación, en conjunto vamos a lograr la excelencia educativa. Solos no es unilateral, es de correspondencia. Por eso es muy importante que todos estemos en el mismo camino, en la misma idea, la misma visión, que vamos a ver eso en lo que corresponde a los programas de la mejora continua. Mi misión, visión, objetivos, metas y valores. ¿Desde dónde vienen? Desde esta parte de la función formativa, maestros. ¿Sale? Y por último, el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente. ¿Qué está haciendo en este momento nuestra sección 10? Fortaleciendo, ¿verdad?, como institución esta formación docente, de la cual agradecemos que nos hayan permitido este espacio, y como nosotros somos como ustedes, somos personas que a diario vamos a nuestros planteles a tener nuestra función educativa, y lo que queremos es compartir con ustedes esas experiencias que en la práctica y en la teoría se coadyuven, que no estén alejadas una de la otra, ¿vale? Entonces, este sería el artículo 4 de la revalorización de las maestras y de los maestros, en la cual somos el agente transformador para que la educación sea de excelencia. Siguiente. Gracias. Seguimos con el título quinto. El título quinto nos habla de los planteles educativos. En este caso, contempla dos capítulos. El primero, de las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de la mejora escolar. Ahora, en este caso, contempla, desde el primer capítulo, de los artículos 98 hasta el artículo 106. Algo de lo más destacado dentro de esos artículos es el que contempla dentro de los planteles educativos, donde nos dice que es un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros como directivos, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que realmente existan las condiciones saludables, que existan las condiciones para que nuestros maestros puedan desarrollar esa actividad y por consiguiente, pues se verá reflejado en el desempeño académico de nuestros educandos. En el capítulo segundo dice de la mejora escolar, que contempla de los artículos del 107 al 109, la operación de los planteles educativos. Esto ya está planteado, digamos, cómo está la organización dentro de cada uno de los planteles y la configuración de la estructura. En este caso es la infraestructura donde nos encontramos, la distribución de cada uno de los espacios. Eso es lo que contempla plenamente los planteles educativos. De ahí pasamos al título sexto de la mejora continua de la educación, que contiene el capítulo único, que se refiere a los instrumentos para la mejora continua de la educación. Estos instrumentos evidentemente pues son la planeación, organización, supervisión y evaluación para ver si realmente tuve una mejora continua. ¿Dónde se la vemos plasmados, maestros? En nuestro programa de mejora continua. ¿Sale? De que cada plantel, de acuerdo a su contexto, está realizando. ¿Cuáles son los artículos que están concentrados en este capítulo? Del 110 al 112. ¿Y qué trata de hacer todos estos elementos? Pues contribuir a la mejora continua con base a las disposiciones aplicables y tendrá como eje central el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. Vean cómo aquí nos dice todas las modalidades educativas. Maestros, ¿cuáles ya lo vimos?
ya lo platicamos en el artículo 3. ¿Cuáles son esas modalidades educativas? ¿Cuál será? Y nada más secundaria, modalidades educativas. Ahí ya está media superior y superior. Ahí pregunta de examen, maestros, modalidades educativas, todas tienen que estar incluidas, ¿sale? Pero ¿para qué? Recuerden mucho, aprendizaje, el eje central es el aprendizaje, para eso queremos mejorar, para que les llegue el aprendizaje a nuestros alumnos, no importando qué nivel sea, tiene que ser para todos. Adelante, por favor. Gracias. Título séptimo del federalismo educativo también contempla un capítulo único que es la distribución de la función social de la educación. Contempla desde los artículos 113 al artículo 118. Aquí sí está un poquito más extensa por la situación de que recuerden que uno de los principales rectores en este caso de la educación es la parte federal, donde nos indica que en este caso van a regir lo que son los planes, programas globales del sistema educativo nacional, los principios rectores, los objetivos de la educación. Ellos mismos van a ser los que van a establecer la parte del calendario escolar, la elaboración, editar y mantener actualizados y enviar los libros de texto, fijar los lineamientos generales para el uso de los materiales educativos, regular el sistema integral de la formación y capacitación y actualización de los docentes de educación básica, ¿de acuerdo? Todo, vuelvo a lo mismo, recae en la federación. Ya después, más adelante, y hace ratito en las preguntas, lo comentaban por ahí atrás, a su vez va en cascada a la parte estatal, y para que ellos puedan también irlo desarrollando, pero meramente uno de los actores principales es la parte de la federación, así como también expedir las normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, recuerden por ahí hay otra palabra, tránsito, regulación y certificación de estudios. Bien. El octavo está relacionado con el financiamiento de la educación. Financiamiento, pues la palabra, la cuestión económica, ¿no?, que tenemos nosotros. El capítulo es un capítulo único y va concentrado en los artículos 119 al 125, donde nos dice aquí que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada unidad federativa, con su gestión de las disposiciones de los ingresos y gastos públicos correspondientes que resulten aplicables, concurrirán en el financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al funcionamiento de la educación pública y los servicios educativos garantizados, la accesibilidad y la gratuidad de la educación no podrán ser menor al equivalente del 8% del Producto Bruto del país. De este monto se destinará al menos el 1% del Producto Interno Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanista, así como el desarrollo tecnológico y la innovación de las instituciones públicas de educación superior. De ahí que muchas veces nos preguntamos, no nos llegan todos los recursos que necesitamos para los planteles como deseábamos. Y también decimos, bueno, nuestra investigación en México, pues con el 1% evidentemente, realmente en relación a otros países que tienen un nivel educativo mucho mayor a nosotros, está la respuesta aquí, precisamente por eso que está ahí. ¿Qué tenemos que hacer, maestros? Pues como docentes y transformadores, dijimos, sociales, tendríamos que tener la imaginación para solicitar a quienes, al Ejecutivo Federal, que se agregue, se anexe, se aumente, porque recuerden que la educación es el elemento primordial para el desarrollo de un país.
¿Sale? Continuamos. Bien, título noveno de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Aquí contempla solamente 5 capítulos. Dice de la participación de los actores sociales, de la participación de madres, padres de familia o tutores, de los consejos de participación social, del servicio social, de la participación y de los medios de comunicación. Contempla desde los artículos del 126 al 140. En este caso, de manera resumida, contempla que las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden cuáles son esos actores sociales: maestros, padres de familia, comités, autoridades escolares, autoridades educativas, medios de comunicación y prestadores de servicio social. ¿De acuerdo? Qué bien, que en este caso, ¿cuál sería lo ideal o qué sería lo ideal? Que las figuras directivas entrelacen todos estos actores para que en conjunto pues se logre un mejor desempeño académico que va a ser reflejado directamente en los jóvenes, ¿de acuerdo? Esa es precisamente la función directiva y lo contempla directamente en el título noveno de la Ley de Educación. Título 10 de la validez de estudios y certificación del conocimiento. Capítulo único. Son las disposiciones aplicables a la validación de estudios y certificación de los conocimientos. Sabemos que una vez que el alumno termina un nivel educativo, se le va a acreditar, ¿verdad?, que este estudio ha terminado o concluido hasta ese nivel. Nos dice que los estudiantes que han realizado en el sistema educativo su parte educativa nacional tendrá validez en toda la República. Es decir, si un chico que viene que quiere cambiarse a mi escuela de Puebla y tiene una boleta de Puebla, evidentemente, ¿lo puedo yo aceptar? Claro que sí, porque tiene validez en toda la República Mexicana el documento expedido. Una de las situaciones, ¿verdad? Pensamos que los particulares van a tener un documento distinto a este. No, es único y universal, no importando si es de particular o es de federal. Todo va a ser el mismo documento que ya viene precisado. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el sistema educativo nacional, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 144 de la ley. Se mencionaba, llegan extranjeros a nuestras escuelas. ¿Los podemos inscribir? Sí. ¿Traen documentos, aunque sea que vienen de otro país? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar esa revalidación en las áreas correspondientes de nuestra coordinación. ¿Qué pasa si un alumno no trae ningún documento, sea extranjero o mexicano? ¿Lo puedo inscribir? Sí. ¿Qué tengo que hacer? La escuela tiene que orientar para que haga un examen que las autoridades le validarán en su momento el nivel y grado de estudio en el que se refiere. Entonces, por eso es que el artículo 1, ¿verdad?, de lo que viene siendo la ley de educación, que es, todos tienen derecho a la educación, todos, no importando si le falta un documento, si es mexicano, si es extranjero. La obligación de toda dependencia educativa tiene que darle el acceso a la educación. ¿Sale? Adelante, por favor.
Ok, último título de la Ley General de Educación contempla lo que es la educación impartida por los particulares. Recuerden que en este caso, desde que lo vimos en el artículo 3, ahí viene la regulación de las escuelas particulares. ¿Ok? Aquí contempla solamente 3 capítulos, las disposiciones generales, los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares y del recurso administrativo. Entre los artículos, contempla desde el artículo 146 al artículo 181. Realmente también está un poco extenso, más que nada porque ahí viene todas las regulaciones que deben de cumplir y para que tengan la acreditación por parte de la Secretaría de Educación Pública, aquellas instituciones que deseen de manera particular ejercer en el servicio de educación. Bien, dice, los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta ley, en todos sus tipos y modalidades. Recuerden, todos tipos y modalidades. ¿Cuántas modalidades hay? Lo volvemos a repetir porque hace ratito como que por ahí quedamos en esa duda. Lo comentó hace ratito el maestro Fernando. ¿Cuántas modalidades tenemos? Inicial, preescolar, media y superior. Ok, perfecto, muy bien. Con la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3. ¿Se dan cuenta? El artículo 3 va a ser nuestro eje rector de todo esto que nosotros estamos viendo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Bueno, maestros, pues esto a grandes rasgos es la Ley General de Educación. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.